de textos académicos. Acuérdense que en este programa tenemos 3 grandes unidades, cada una de ellas dividida en 2 partes, y a la vez el tema es que una semana se da oratoria y otra semana se da textos jurídicos. Entonces, hasta la semana pasada tuvieron la teoría, la disertación y la actividad práctica con el profesor Leal, y después, ahora esta semana, tenemos la parte de textos jurídicos. Y iniciamos la unidad 2. Son nada más que 3 unidades. Hoy he posteado, que no sé por qué error, antes no habíamos posteado, me parece, he posteado el programa con la cronología y que van a ver ahí bien dividido entre oratoria y textos jurídicos. Y ya lo he puesto en la parte general, la preliminar del aula virtual, y también en esta unidad que se va a llamar, que es la unidad 2. Entonces lo primero que voy a hacer es mostrarles, a ver cómo puedo hacer una ventana acá. Quiero mostrarles, un segundito, sí, a ver, entonces si no es, y si no, una pestaña, acá, compartir. ¿Están viendo el aula virtual? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, gracias. Miren, acá en la unidad preliminar, Sí, profe. gracias. Acá en la unidad preliminar he puesto el programa. ¿Ven? Acá lo van a poder bajar y si lo abrimos brevemente, veremos que acá, a ver, se puede ver incluso acá, miren. Se puede ver así, se va bajando y tienen, miren. Plan de estudios, programa. Oratoria y oralidad es en la unidad 1. Entonces, primero tenemos las 3 unidades de oratoria: el comunicador, el mensaje y el público, los públicos. Y en cambio después tenemos las 3 unidades de análisis de textos. Unidad 1, la lengua y las habilidades lingüísticas, todo lo que dimos hasta acá. Reglas de puntuación, coherencia y cohesión, conexión de párrafos. Unidad 2 es lo que iniciamos ahora: leer y escribir en la universidad, lectura y escritura de textos académicos, lenguaje en uso, géneros discursivos, escritura, lectura y discurso académico, la explicación y la argumentación. Y la semana que viene vamos a hacer, esta primera parte es hasta hoy. Y la semana que, no, digamos, y cuando demos una nueva semana, vamos a dar la explicación y la argumentación, polifonía en el discurso, y cómo hacer las citas, que es un tema re difícil, que hay que ser muy delicado con eso, las citas adecuadas en todo texto académico. Citas que le llaman citas APA, y las citas llamadas de derecho, que son mucho más fáciles, que ya se las vamos a explicar. Todo eso para poder hacer un trabajo académico y además un trabajo jurídico, porque hasta las citas las van a necesitar. Si en algún momento quieren hacer una cita en un escrito judicial, pueden hacer una cita llamada cita de derecho, que ya van a ver que es fácil, que es al lado de lo que son las citas APA. Pero las citas en materia de nuestro ámbito del derecho son muy fáciles y ya se los vamos a aplicar. Lo que no hay que hacer nunca es hacer un simple copy y pegue y no decir de dónde viene lo que estoy copiando y pegando. O un copy y pegue tan extenso que aunque yo diga de dónde lo estoy sacando, en realidad estoy haciendo mío un texto que es de otra persona. Bueno, esa sería la unidad 2, y la unidad 3, como verán, es el texto jurídico, característico. Bueno, todo esto ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la unidad 3. La cuestión es que he puesto ahí el programa, las condiciones de aprobación, el cronograma de actividades. Claro, ustedes no tenían el cronograma, y yo diciéndole que se fijaran en el cronograma. Acá estaba el cronograma, solo que no estaba puesto en el aula. Bueno, entonces acá van a ver ustedes cuándo es más o menos la semana. Miren, ahí dice, primer examen cuatrimestral. Sería para esta época el examen, es verdad. Bueno, ya lo vamos a preparar y se lo vamos a poner. Es de la semana del 6 al 10 de septiembre. Vamos a fijar un día y ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Bien, y los destinatarios, los fundamentos y objetivos del programa, la carga horaria y la bibliografía para oratoria y la bibliografía para textos. Bueno, esto sería en cuanto a el programa, que es lo que acabo de poner en la unidad preliminar y en la unidad que vamos a abrir ahora, que es la de textos, primera parte. Unidad 2, textos, primera parte. Esto no le den bolilla porque esto es algo para que ponga el profe Leal.
Unidad 2, textos, primera parte. Entonces, me están siguiendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Sí, Miren, acá profe. está de nuevo el programa. Bájenlo, imprímanlo. Después dice, ¿qué contendrá esta unidad? Y acá pongo acá qué contendrá la unidad. Leer y escribir en la universidad, lectura y escritura de textos académicos, lenguaje en uso, géneros discursivos, escritura, lectura y discurso académico, la explicación y la argumentación, la polifonía en el discurso y cómo hacer las citas, citas APA y citas de derecho, que le llamamos así de derecho. Después tenemos un documento de cátedra que recién lo puse. Vieron que el documento de cátedra es un texto académico, que es una especie de resumen, que no, realmente no es algo muy original, sino que se basa en otros textos académicos que hay, y que sí siempre tiene que contener esto, miren, ¿ven? Acá las fuentes, ¿de dónde lo sacamos? Como les digo, no hay que copiar y pegar, y si uno copia y pega, tiene con determinada, no muy extenso, entre comillas, haciendo citas, y además siempre mostrando la fuente del texto académico. Bueno, entonces, este documento de cátedra, lo hemos puesto acá, es lo que voy a desarrollar ahora como tema. Y es una teoría que tendrían que bajarlo, imprimirlo si pueden, para estudiarlo, o bien estudiarlo de la computadora, no hay problema. ¿Cómo andan ustedes para estudiar de la computadora o de un texto físico? Me cuesta un poco, profe, pero bien. Bien, vieron que hay unos programas PDF, creo que es el Foxy Reader u otros, que les permiten subrayar sobre el texto de PDF, ¿no es cierto? Yo siempre Subrayar, trato de incluso imprimir. permiten subrayar. Sí, la verdad que sí, que imprimir es lo mejor para uno, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor no quiere imprimir, se puede hacer de las dos maneras, y sobre todo hay veces que hay ciertas carreras, a lo mejor no esto que es poquito, pero hay otras carreras que son todas online, todo es, todos son textos que son libros enteros, y entonces te mandan a estudiar dos, tres capítulos enteros, entonces uno a veces no llega a imprimir. Lo que les quiero decir es que aún en ese caso, hay unos PDF que permiten subrayar, permiten ponerle comentarios al costado, distintos tipos de subrayado, porque puede haber subrayado de distintos colores, y según eso. Entonces eso es como que se parece mucho a cuando uno subraya en físico, ¿no? Pero la verdad que sí, en físico es mucho mejor. A mí me pasó, les cuento, que hice toda una segunda carrera, que es la de profesorado de inglés en el IFDC, hasta que me recibí, y entonces, bueno, ahí yo iba a la fotocopiadora, me sacaba todos los conjuntos de fotocopia y me anillaba todo, así que tengo los anillados de todo. Anillándolo me ordenaba mucho, bueno, pero también es cierto que a partir de ahí, como para el año 2014, empezaron a hacer todas las carreras online, y entonces te mandaban grandes cantidades de textos que venían así en computadora, y uno tiene que saber cómo estudiar de un lado y del otro, de una manera o de la otra manera, no atenerse a una sola forma de estudiar. Bueno, entonces miren, sigo mostrándoles el aula virtual. Acá dice qué contendrá la unidad, acá está el documento de cátedra que ahí se los mostré, y acá estaba el documentito que les mandé recién por WhatsApp, que era para escuchar un videíto que vamos a escuchar, y hay que ir llenando, como si fuera un listening, hay que ir llenando, la idea es que provocar la atención de ustedes sobre lo que dice esta persona en el videíto. Es del minuto 1 al 9, que lo vamos a hacer al final de la clase en la medida que tengamos tiempo. Bueno, este es el aula virtual. Entonces, mostrarles, a ver si se puede, fíjense, así, dejo de compartir y me voy acá. ¿Dónde estoy? Acá. Bien, bueno, no. Si hago así, ¿no es cierto? Si yo hago así, una ventana, ahí está, por fin. Bueno, ahora sí están viendo mi PowerPoint, por favor. Sí, Ahora profe. sí, profe. Dice oratoria y análisis crítico. Bueno, gracias. Bueno, miren,
Paso a mostrarle. Esta es una cita, porque no sé si saben cómo es nuestra metodología con la doctora Daniela Zavala, que tenemos toda la parte de textos. Trabajamos esto en común porque un encargo muy especial de la universidad es que el mismo contenido sea dado en el curso A que en el curso B. Entonces lo trabajamos en común, hacemos el documento, el documento de cátedra, que nos sirve de base para lo que después vamos a decir acá, y después de eso hacemos el PowerPoint. En el PowerPoint a la doctora Zavala le encanta poner las citas. Entonces, ella puso esta cita que dice, la lectura de la palabra no es solo precedida por la lectura del mundo, sino por cierta forma de escribirlo al mundo, o reescribirlo, es decir, de transformarlo a través de nuestra práctica consciente, dice Pablo Freire. ¿Alguien sabe quién es Pablo Freire? Digan sí o no. No, profe. No, No, profe. Yo Bueno, sí, miren, profe, acá lo creo que era tengo. un escritor pedagógico, creo que era, o pedagogo, algo Bien, así. muy bien. ¿Quién Escritor, habla? Porque pedagogo, les cuento cuando Aitana, ustedes hablan no los veo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Aitana, Aitana. Aitana. Muy bien, Aitana. Sí, ¿Qué más escritor, sabes? ¿Qué más sabes? pedagogo, y no sé si me confundo, creo que filósofo. No, filósofo no era, creo. Sí, Creo también. que sí que él Pedagogo, también es filósofo. filósofo Sí, sí, y sí. escritor. ¿Y de dónde era? Ay, ya no me acuerdo, profe, pero sí leí unos apuntes de él. Bien, bien, acá está. Este es Paulo Freire. Paulo Freire es de Brasil. Miren, nació en el 91, en el 21, murió en el 97, así que murió a los 70 y pico. Defensor de la pedagogía crítica. Se estudia mucho en educación y en el ISPDC se estudia mucho, por eso me lo puse, porque no sé si ustedes saben que la doctora Daniela Zavala, que es la que da a la mañana, está estudiando en profesorado de inglés, o sea, está haciendo la misma soncera que hice yo, bueno, porque nos encanta, ella también es lingüista, si le gusta el lenguaje, y entonces allá en el ISPDC te dan masa con este tema del Paulo Freire, porque es un autor que tuvo muchas obras, entre ellas, porque todas se llaman así, pedagogía de algo, pedagogía del oprimido, pedagogía del, no sé, pedagogía del enfermo, pedagogía del esto, todo un montón de pedagogías. Pero la primera de todas era esta, la pedagogía del oprimido. Eh, por ejemplo, Paulo Freire es un autor que abona a esas teorías constructivistas que dicen que el conocimiento se construye entre varios. Ustedes me enseñan a mí, ustedes como estudiantes me enseñan a mí, yo les enseño a ustedes me enseñan a mí, y entre todos construimos el conocimiento. El conocimiento no está ahí dado, digamos, como algo fijo, sino que se va dando, acumulándose, se va construyendo, se va creando. También dice Paulo Freire, como muchos constructivistas, que la realidad no es que existe por sí misma, sino que la realidad depende de cómo la construimos desde nuestra mirada. Nuestra mirada, nuestro punto de vista, cambia las cosas que están a nuestro alrededor. Es muy importante eso para aquellas personas que creen que hay una sola verdad, un solo punto de vista, y no, no es así porque lo vamos construyendo y nosotros mismos como personas vamos cambiando como persona y vamos construyendo la realidad a nuestro alrededor. Y también eso es muy positivo, porque si nosotros cambiamos nuestro pensamiento, si somos negativos en nuestro pensamiento, vamos a crear una realidad que no sea negativa. Si somos positivos y somos optimistas, vamos a crear una realidad más optimista. Eso es así, lo he comprobado en mi vida, no es que me lo dijo Paulo Freire. Entonces, bueno, Paulo Freire abonaba esta teoría también y proponía que los y las estudiantes, como crean conocimiento por sí mismos, son autónomos y el docente tiene que fomentar esa autonomía. Bueno, entonces, como era la cita de la doctora que quería poner la doctora, es la lectura de la palabra no solo precedida por la lectura del mundo, sino que como que escribimos el mundo porque lo reescribimos al pensarlo. Bueno, entonces, esta es la lista de las cosas que estamos en esta unidad, ya se los dije, ya esto pasó previo, revisamos el aula virtual, eso ya lo hicimos hace un ratito, muy bien. Les quiero decir que en el aula virtual, ahora, cuando terminemos la clase,
yo voy a poner una actividad no sincrónica. Esto, como ustedes saben, esto que estamos haciendo es sincrónico. Es como presencial, pero en Google Meet. Y no sincrónico significa algo que uno pone ahí, pero le dice al alumno o estudiante, le dice, hágalo y hágalo en tal tiempo. Hágalo puede ponerle una fecha a tope o no. Profe, Eso sería no sincrónico. Sí, escucho. ¿Quién dice algo? profe, tampoco tiene mucha ciencia, es el clásico trabajo para la casa. Claro, como la tarea para la casa, es verdad, es verdad. Pero así nos lo encargó, les digo, todo esto que estamos haciendo, nos lo encargó la doctora Velázquez Pereira, que específicamente me dijo, vos vas a tener una hora corta, no sincrónica, y después una hora doble larga, sincrónica. Así nos pidió que lo hiciéramos. Les digo porque es muy importante como maduración de la universidad, porque el año pasado cuando los agarró la pandemia a la universidad, se encontraron perplejos que no sabían qué hacer, y bueno, nos dieron el aula WOLAP, que es esa aula que ustedes ven, y nada más, y que cada uno se arreglara y diera como quisiera. Entonces, yo venía dándose hacía mucho a distancia, porque daba inglés jurídico a distancia, entonces ya venía más canchera, pero el resto de los docentes se desesperó bastante, y lo que hicieron muchos es poner cosas en el aula virtual y pedir un foro, por ejemplo, respuesta en un foro, y nada más. Hasta que a algunos se le empezó a prender la lamparita de hacer esto por Google Meet. Y entonces recién ahí algunos hicieron una clase, otra clase, y ahora ya nos están pidiendo, por ejemplo, doy internacional público, y ya nos piden que demos internacional público por Google Meet como si fuera presencial. Así que bueno, ven cómo va evolucionando la educación a distancia. Entonces, bueno, entonces van a tener esto que estamos haciendo hoy, que además lo grabamos, ya sabemos, y lo ponemos en el aula virtual para que lo revisen, y además la actividad no sincrónica. Bueno, entonces vamos a empezar ya con los temas que nos ocupan. A la doctora le gustan los colores claritos y a mí me gustan los colores oscuros. Ahí está. La naturaleza del lenguaje se explica a partir de los objetivos sociales, el lenguaje en uso. Ya van a ver ustedes en el documento de cátedra, que lo preparamos entre las dos, dice así, en la unidad 1, que en la unidad anterior, hemos analizado la normativa del lenguaje, que hablamos de la RAE, vimos la foto de la gente de la RAE, y que la normativa de la RAE, la Real Academia Española, que marca en el lenguaje qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, según el contexto de que estamos hablando. Sin embargo, también existen los usos del lenguaje. Hay expresiones donde parece que para la normativa no son correctas y sin embargo se usan. Justamente ayer yo en una clase en un idioma que yo tomo, estábamos hablando y yo le decía a la profesora que se llama Hanna, y yo decía, la Hanna esto, la Hanna lo otro, y se me reían, y entonces decían, ¿es correcto que se diga la Hanna, la Adela, el Jonathan? Bueno, en realidad no es correcto. Y en algunos lados se usa y en otros lados no se usa. Y entonces hablábamos de que en Buenos Aires no lo usan, capaz, y en el interior del país se usa más, ¿no? Para la gente que son más amigos. Y además en un contexto coloquial, no en un contexto académico. Pero igual, forma parte de los usos. Y entonces, está bien, no es correcto decir la Adela, la María, pero es un uso. Y entonces pasa tanto que a veces se usan tanto ciertas formas de hablar que ya se permea en las normas del lenguaje y se transforma en algo que está autorizado. Pero tienen que pasar muchos años para que eso ocurra. Entonces, vemos acá, este cuadrito está en el documento de cátedra, que es como un cuadrito de oposición. La normativa de la lengua por un lado y el uso de la lengua por el otro. Normativa versus uso. Bueno, y después les traje también en el documento de cátedra el dato de este autor. ¿Ven? A mí me encanta traer los autores. Mijael Bakhtin. Mijael Bakhtin es el autor que inventó el tema del género discursivo. Hay muchos géneros discursivos. Este autor, Mijael Bakhtin, en 1982, habló del género discursivo en su obra El problema de los géneros discursivos, estética de creación verbal. Entonces, ¿qué es un género discursivo? Por ejemplo, es una de las obras de Mijael Bakhtin, se llama así, Estética de la creación verbal. La concepción de Bakhtin del lenguaje es que el lenguaje no es algo, estamos de nuevo en lo mismo, ¿no?
No hay una verdad allá afuera que yo paso y la conozco y está fuera de mí, sino que yo de alguna manera creo la verdad porque creo la realidad con mi mirada. Es un punto de vista. Algunos no estarán de acuerdo, lo cual es perfecto, porque forma parte de lo que les voy a decir, el diálogo. El diálogo es pensar que el otro puede pensar una manera y yo otra manera. El diálogo también está en el tema del lenguaje. Dice Bakhtin, entonces Mijael Bakhtin, dice que el lenguaje no es algo que está fijo o algo objetivo fuera de mí, sino que es un diálogo entre una persona y la otra. Siempre el lenguaje va a implicar comunicar. Y aún, yo a veces saben que yo estoy sola acá en Concarán, porque soy jueza en Concarán, y vivo sola, fuera de mi familia está en San Luis, que la extraño muchísimo, y la veo los fines de semana. Y a veces llego a mi casa y estoy sola y hablo sola. Y hablo, por ejemplo, digo, hola, qué sé yo, o digo, ahora tengo que hacer tal cosa, vamos, fuerza, Adela, vos podés, y hablo, ¿no? Y en realidad, con el lenguaje me estoy hablando a mí misma, pero estoy haciendo un diálogo. Es inevitable que aun cuando hablemos solos, hagamos un diálogo. Y está buenísimo en el sentido de que Bakhtin tiene razón, el lenguaje no es algo que está solo, unidireccional, sino que es un diálogo. Entonces, el lenguaje es un diálogo. Y dice Bakhtin, por eso Bakhtin dice que el lenguaje no es solo gramática, porque si nos ponemos a analizar, como hacían en la escuela, sujeto, solamente, que está correcto, pero es un punto de vista, sujeto, predicado, ¿qué hay en el predicado? Hay un verbo, en el sujeto ¿qué hay? Hay el núcleo del sujeto y hay el artículo que es el complemento del sujeto, es todo como estático. En cambio, si tomamos el lenguaje como diálogo, es más dinámico, que además va fluyendo, va cambiando. Y sobre todo es un diálogo, no es algo que está fijo, sino que dialoga con otro. Y como dialoga con otro, por eso Bakhtin le llama discursos. Son discursos, son de una persona hacia la otra. Entonces dice, la comunicación nunca es un monólogo o consigo mismo, porque dice, aunque en que estemos hablando con uno mismo, siempre estamos comunicando, sino también que dice que lo que comunicamos nunca es unívoco. Unívoco significa que tendría un solo contenido o una sola significación, sino que cada uno le da una significación diferente. Eso sería el lenguaje. Ahora les voy a mostrar la carita de Bakhtin, pobrecito, parece un preso, pero efectivamente estuvo preso porque estuvo exiliado en Siberia, era ruso, estuvo exiliado en Siberia, fue deportado a Kazajstán. Yo tuve una vez unos clientes de Kazajstán, hablaban en ruso, eran durísimos, y se volvieron a Kazajstán. Fue deportado a Kazajstán, de Siberia, perdió una pierna por las enfermedades que había en ese momento, le prohibieron enseñar, y sin embargo, de lo poco que escribió, o de lo que escribió, hoy en día se lo rescata muchísimo por esto que habló del discurso. Es un lingüista y filósofo ruso. Así que hasta acá tenemos a Paulo Freire y a Mijael Bakhtin. Bueno, entonces, don Mijael Bakhtin nos hablaba de los géneros discursivos. En cuanto a los géneros discursivos, decía, el uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados, orales y escritos, que son concretos y singulares, pertenecen al momento práctico en que los emito, que los realizo. Estos enunciados, por eso no es lo mismo, por eso cuando a alguien, algún político, alguna persona importante le sacan lo que dice de contexto, le hacen decir otra cosa. Y hay que mirar bien cuando dicen, fulano dijo tal cosa. Bueno, ¿en qué contexto lo dijo? Porque el discurso, lo que se dice, hay que ver en qué contexto porque se refiere a lo práctico, a lo del momento en que se desarrolla. Estos enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas, del contenido temático, del estilo verbal, de las personas que estaban alrededor del que hablaba. Entonces dice, el recurso léxico, fraseológico y gramatical de la lengua. Y también cómo se compone y se estructura lo que acaba de decir. Bien, yo en el documento de cátedra le pongo, traducido en palabras más simples, el género discursivo sería el tipo de enunciado oral y escrito, concreto y singular, que emite una persona como parte de su práctica en ciertas condiciones. Se caracteriza por tener un tema, un estilo, no es lo mismo decir
algo que digo en la calle así enojada que algo que digo redactándolo correctamente en un escrito académico. Entonces es un tipo, el género discursivo es un tipo de comunicación. Cada clase de género discursivo está asociado a un tipo de intercambio verbal. ¿Se acuerda que hablábamos en la clase pasada de el registro oral, el registro escrito, el registro formal, el registro informal? Según eso va a variar los géneros discursivos. Y los hablantes seleccionan el género de acuerdo al tipo de actividad que van a realizar. Los géneros poseen formas típicas que son más o menos estables en cuanto al tema, el estilo verbal y la composición. Entonces, se toma en cuenta que las características de los géneros discursivos varían según quiénes son los participantes, qué relación, si hay una relación de familiaridad o no entre los participantes, si se conocen entre ellos. No es lo mismo el día, la primera clase en la que yo hablé con ustedes que no conocía a nadie, al momento actual, donde por lo menos ya hemos tenido 3 clases, y si bien no les conozco tanto las caras, porque no les veo la cámara, pero por lo menos ya sé los nombres de algunos de ustedes, entonces eso crea una mayor familiaridad, y por lo tanto mi forma de hablar es posible que se afloje y sea más informal, porque cambia el género discursivo o el entorno discursivo. ¿Cuál es la finalidad de la interacción? ¿Cuál es la esfera institucional en que tiene lugar? Si es acá en la universidad, o si a lo mejor es en la parroquia, puede ser otro tipo de género discursivo, o si es en la cancha de fútbol, otro género discursivo. ¿Cuál es el tema de que van a hablar? Después también depende, hay que ver en el género discursivo la estructura mediante la cual se organizan los contenidos. No va a ser lo mismo si yo estoy haciendo por ejemplo, ahora yo he cursado una especialización en educación a distancia con la Universidad de Quilmes, y a la vez cursé muchos nos pasa eso, cursamos todo y después tenemos que hacer las tesis, y cursé toda la maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de UNTRE, pero ahora tengo que hacer los trabajos prácticos, los trabajos, no trabajos prácticos. Entonces, la del Quilmes, tengo que hacer lo que le llaman un TF, es un trabajo final. ¿Ven que qué estructura tiene? Tiene no más de 60 páginas, con una determinada estructura que me la dan necesariamente, con la cantidad de letras, de palabras, el tipo de letra, el tipo de márgenes. ¿Ven? La estructura varía. En cambio, la de la maestría es más enjundiosa, más larga, y tiene otro tipo de requerimientos. Entonces, la estructura va a variar según el tipo de producción que yo tenga que realizar. Y las formas lingüísticas reflejan en el texto los factores de esa interacción, si es de docente a alumno, de alumno a alumno, etc. Bueno, resulta que dice Bakhtin que hay, para empezar, 2 grandes géneros discursivos. ¿Me están escuchando, no es cierto? ¿Alguno que me diga que sí? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Gracias. Recuerden que Sí, esto profe, sí. estamos repasando un texto que después van a tener que estudiar, así que si ustedes me escuchan ya tienen una primera leída hecha, digamos. Yo voy siguiendo el texto. Bueno, entonces, dice Bakhtin que los géneros discursivos hay 2 grandes tipos, el primario y el secundario. En el género primario dice que son géneros discursivos que son más simples y de la comunicación cotidiana. Yo diría que es del día a día, y serían diálogos, por ejemplo, de ustedes en su familia, con el padre, la madre, con los hermanos. Ese es un primer género discursivo. Cartas, cuando había cartas, emails, que son más cortos, mensajitos de texto. El mensajito de texto es un discurso en sí mismo. El email es un discurso. Lo que uno pone en Facebook es por eso le llaman publicar, es una publicación de un género discursivo. Las onomatopeyas también. ¿Saben? ¿Alguien sabe lo que es una onomatopeya? ¿Alguno sabe? No, profe. ¿No? Las expresiones, profe, como hay o Eso, muy bien. ¿Quién habló? Cintia. Cintia, gracias Cintia. Sí, las onomatopeyas son la repetición en palabras de un sonido. Y entonces, si paf, puf, ah, pe, uf, esas cosas son onomatopeyas. Y bueno, y poder decirlas con palabras es un arte, porque hay veces que no se pueden ni reproducir.
pero si uno pudiera decir, porque por ejemplo, si uno dijera recorcholis, caramba, eso no es una onomatopeya, eso es lo que le llaman una interjección, que es decir algo que expresa un sentimiento, sobre todo de asombro o de bronca, que no es en sí mismo una palabra en sí, pero es una palabra que no reproduce un sonido, porque no hay un sonido que diga recorcholis, pero sí podría ser en una de esas cómics que esté mal traducido del mexicano y del inglés y que diga recorcholis, y es una interjección. En cambio, las onomatopeyas, es decir, ¡ah! ¡Ay! Eso es una onomatopeya, porque es un sonido que yo saqué espontáneamente y después lo reproduzco con una palabra. O decir, uy, vino e hizo paf, paf sobre la mesa. Bueno, eso es una onomatopeya. Bueno, entonces, la onomatopeya, cuando yo lo pongo en un pedazo, en un texto, es una parte del género discursivo. Los saludos son un género discursivo primario. En cambio, géneros discursivos secundarios que son más elaborados, son complejos, incluso a lo mejor yo lo voy a redactar, después voy a volver sobre el texto, lo voy a analizar a ver si lo hice bien, si le voy a corregir la falta de ortografía, las faltas de puntuación, es más elaborado. Entonces podría ser un texto académico, un discurso político, un informe científico, un poema, una crónica, una tesis académica, un escrito judicial. Entonces, ¿cómo son los géneros discursivos? Para Bakhtin pueden ser o primarios o secundarios. Después, en cada género discursivo hay que analizar por lo menos 4 aspectos, que son el tema, que incluso los lingüistas hablan del tema y el rema, que no me acuerdo bien cómo era, pero me acuerdo cuando estudié lingüística, que yo lo estudiaba en inglés, imagínense, pero era así, el tema y el rema. Pero bueno, por lo menos acá lo simplificamos en el tema de qué se habla. La estructura, cómo está organizado el documento o el discurso, la estructura, porque no es lo mismo un escrito judicial, por ejemplo, incluso no es lo mismo un escrito judicial que sea un acta, que es un escrito judicial, que empieza en la ciudad de San Luis a los tantos días del mes de septiembre, siendo la hora tal, qué sé yo, reunidas las partes de este proceso judicial, Pérez Juan contra González Mengano, qué sé yo, interdicto de adquirir, expediente tal por cual, se abre el acta por su señoría y se procede a realizar tal cosa, qué sé yo. Esa es una estructura. En cambio, puede haber otra estructura, incluso dentro de los escritos judiciales, que es el escrito que introduce un abogado en el expediente, que ahora es todo digital, que es, arriba le pone un título a la derecha, bien grande, y después abajo, señor juez, 2 puntos, Juan Pérez, coma, abogado, coma, matrícula tal, coma, con domicilio constituido en tal cosa, en tal otro domicilio electrónico, coma, representando a tal persona, coma, que es la parte actora o la parte demandada en autos, coma, expediente, y ahí describe el expediente, coma, ante vuestra señoría digo, 2 puntos, 1, objeto, piripipi, lo que diga, 2, prueba de lo manifestado, y así. Es otra estructura. Así que aún dentro de los mismos tipos de género discursivo, encontramos subgéneros, que sería el escrito judicial por un lado, el acta judicial por el otro, con estructuras diferentes. Así que el tema puede ser el mismo, el tema de estas dos cosas, porque los dos pueden haberse tratado del mismo expediente, y por lo tanto, en este caso, el ejemplo del mismo interdicto de retener que acabo de decir yo. Bueno, el estilo, tipo de vocabulario, frases, gramática. El estilo tiene que ver con lo que ya hablé en la otra clase, que era el registro entre quienes estamos hablando, si me estoy dirigiendo a su señoría o a otro abogado, que es un estilo muy formal, que no es lo mismo que cuando me estoy dirigiendo, por ejemplo, al cliente hay que contárselo con palabras simples. Entonces, muchas veces van a ver que los clientes después le van a decir, ¿por qué no me lo traduce, doctor? Porque no entiendo lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un estilo forense, formal, y lo estoy utilizando con una persona llana que no estudia abogacía, entonces tengo que cambiar el estilo. Y finalmente la función, es decir, ¿para qué se habla? ¿Para quién se habla? ¿Para qué se escribe? Que la función tiene que ver con lo que acabo de decir, si era un acta judicial, para dejar constancia en un expediente, o bien en un escrito de un abogado hacia el juez. Bueno, ahora vamos a pasar a un tipo de género especial, que es el discurso académico,
porque van a ver que tenemos en la unidad 2, hablamos todo de discurso académico, y ya en la unidad 3 vamos a hablar del discurso jurídico o el escrito jurídico. Ahora vamos a hablar del escrito académico hoy. Entonces, el discurso académico. Los discursos académicos relevantes para este trayecto de ustedes, que es la universidad, el género discursivo, el tipo de género discursivo que ustedes necesitan acá en la universidad, es el discurso académico, es decir, el discurso que es formal, que utiliza términos de la ciencia jurídica o de la ciencia en general, el discurso que es muy bien armado, muy bien organizado desde el punto de vista gramatical, que lo pueden sostener porque se basan en fuentes. Ese es el discurso académico, porque acá no podemos hablar de manera llana, como le hablaríamos a mi vecina, sino que cuando ustedes vayan a un examen, se van a tener que manifestar con un discurso académico. Y así también, si tuvieran que escribir, hacer un escrito, va a tener que ser un escrito académico, de tipo académico. Entonces, el discurso académico comprende trabajos que ustedes produzcan y también textos elaborados, por ejemplo, artículos que ustedes pueden llegar a realizar, podemos llegar como culmine de este cursito, podemos realizar, terminar con que alguno de ustedes, el que quiera, elabore un texto académico sobre un tema que le guste, vayan pensándolo, y yo los voy a ayudar para reelaborarlo, para que quede bien académico, y lo vamos a publicar en la revista de la universidad. Así que vayan pensando sobre qué les gustaría escribir. Piensen que las áreas del derecho son muchas, están las áreas del derecho de familia, ustedes pueden hablar de introducción al derecho, o pueden hablar de su experiencia como alumnos del primer año, y entonces, pero contarlo de manera académica, cómo fue su encuentro con los programas de estudio, su encuentro con la materia textos académicos o textos jurídicos, cómo fue su evolución a lo largo del año como estudiantes de Derecho. Todo eso lo podrían, algunos de ustedes podrían elaborar un artículo, yo los ayudo porque yo los reviso, los ayudo con las citas, y además con la autenticidad, es decir, que no sea un copy-paste, que es algo en lo que podemos llegar a caer todos sin querer incluso, y después lo mandamos a la revista de la cual yo soy secretaria de redacción, de la revista de la Universidad Católica de Cuyo, que se llama Revista Tomás Moro. Bueno, entonces el discurso académico comprende los trabajos y también comprende el discurso académico la parte oral, cómo ustedes se desenvuelven en el examen oral. Tiene que ser de manera así académica, no puede ser utilizando, hablar de él, por ejemplo, el Mijail Bakhtin, o la fulanita, o hablar de términos que no corresponden, no se puede decir aiga, ¿no? Todo ese tipo de cosas que a lo mejor coloquialmente se lo dirían a alguien, y se reirían, pero acá tiene que ser todo académico y formal, bueno, porque lo marca el entorno en el que estamos. El objetivo principal del discurso académico es comunicar un descubrimiento científico, o por lo menos expresar algo científico en lo que estamos basándonos. En el tema del derecho es, por ejemplo, van a tener que hablar de qué dice el Código Civil y Comercial en sus 10 primeros artículos, cuál es el origen del Código Civil y Comercial, cómo se fue modificando, y se salió a la luz en el año 2014 para aplicarse en el 2015, por qué razón se aplicó desde el 2015, todo eso implica, si ustedes lo explican así, un discurso científico. Debe convencer de lo legítimo, es decir, ustedes deben convencer de que han estudiado y que es legítimo lo que están diciendo y de fuentes fidedignas. Y las funciones del texto académico son tanto informar como convencer. Eso ya lo vamos a ver en una actividad práctica que, si Dios quiere, lo vamos a ver ahora, porque he aprendido a poner videos y que se escuchen. Bueno, leer y escribir en la universidad. Esto le encantaba a Daniela, que me acuerdo que lo había puesto mucho, porque dice que a ella también, a Daniela Zavala, la doctora Daniela Zavala, en el ingreso al IFDC, donde ahora está estudiando para ser profesora de inglés, este año, en el ingreso le hicieron todo un cursito de alfabetización académica, y le llaman así, alfabetización académica. Es el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción, o sea, tanto en poder hablar y armar un pensamiento de carácter académico, como después realizar una producción, un informe, un trabajo final, que a lo mejor, por ejemplo, ahora el profesor Leal les está pidiendo que hagan un discurso,
Bueno, el discurso va a tener que ser, podría llegar a ser, no sé, depende de la forma en que elaboró la tarea el profesor Leal, pero en una de esas podría llegar a ser con un contenido académico y un lenguaje académico. Bien, entonces, la alfabetización académica apunta a las prácticas de lenguaje y procesamiento propias del ámbito superior de la universidad. Designa también el proceso por el cual se llega a pertenecer a esa comunidad científica o profesional en virtud de haberse apropiado de sus formas. Ustedes en realidad se tienen que apropiar, porque ustedes vienen o de la secundaria o de un entorno donde todavía no estaban en la universidad, están en primer año, y todavía dicen, bueno, ahora ya yo creo que para septiembre ya están adentro. Pero al principio de todo, se sentían medio extraños, y más como que había que empezar a tomar estas clases online, con Zoom, con Google Meet, y bueno, es todo extraño al principio. Y uno en realidad tiene que ir adoptando esto y diciendo, bueno, esto ya es mío, ya me lo apropio. Les digo que lo mismo me pasó a mí con el juzgado, porque bueno, yo era abogada hasta el 31 de mayo, y me vine acá a Concarán como jueza interina, y entonces de pronto, pero en el término de 5 días, me tuve que convertir de abogada en jueza, y eran muchas cosas diferentes para mí. Todo el lenguaje, este tema discursivo, también es diferente. Me acuerdo patente, por ejemplo, cómo será de diferente el lenguaje que me decían una sentencia cajonaria, una resolución cajonaria, y yo decía, ¿qué es cajonario? Nunca jamás en la vida lo había escuchado. ¿Por qué? Porque pertenece a un ámbito distinto al que yo me movía. Si yo me movía en el ámbito de los abogados, para mí todas las sentencias son sentencias, punto. Ahora, parece ser que en el ámbito judicial interno, de la barandilla de los jueces para adentro, pueden ser cajonarios o no, según que sean de cajón. Es de cajón cuando es fácil, cuando es repetitivo, cuando es rellenar un formulario. Entonces esas son sentencias cajonarias. Entonces ven ustedes como había términos que O yo no sea, que tenía. sería más o menos de Sí, sí, archivarla como terminada. Claro, era, sí, y no saben, así como ese término, un montón de términos. Y también lo que les digo es, esto venía a cuento de que ustedes estaban fuera de la facultad y de pronto para marzo, abril, entran en la facultad, ¿no es cierto? Entonces, y empiezan con un montón de términos, incluso por ejemplo, el tema sincrónico y no sincrónico. El otro día en Twitter decía, lista de palabras nuevas que hemos tenido que acostumbrarnos después de la pandemia. Y un montón de palabras. Y una de esas palabras era sincrónico y no sincrónico. Y entonces, como dice acá el texto, dice que ustedes se tienen que apropiar de estos términos, lo tienen que hacer suyos y no sentirse extraños con estos términos. Y es una cuestión de actitud, ¿eh? Es decir, bueno, a partir de hoy, no digo que siempre, porque ustedes en su casa no van a hablar en académico, pero ustedes siéntanse capaces, y si no lo saben, lo buscan, porque si no se sabe, se busca, listo. Siéntanse capaces de manejar un discurso académico, ya sea de manera verbal, oral, así en un discurso hablándolo de persona a persona o de estudiante a profesor, por ejemplo, cuando vayan a rendir. Cuando vayan a rendir, digo vayan, pero en realidad pueden llegar a tener que ir así, de manera con un examen Google Meet, listo. Pero van a tener que verlo cara a cara y expresarse de manera académica. Y ustedes tienen que abrazar este discurso académico, así como yo tuve que abrazar un montón de términos propios de los jueces que antes no tenía para nada. Sí, ¿algún ejemplo de ustedes mismos de que hayan tenido que abrazar otro tipo de lenguaje? ¿Alguno le pasó? No soy Cuéntenme. mucho de salir de la provincia, profe, así que no tanto. No, pero de salir de un entorno y entrar en otro, aunque sea dentro de la misma provincia. Pueden ser Bueno, como a ver si, dale, dale. expresiones como el pucha o cosas así, puede ser. A ver cómo es, cómo sería, cómo Pucha. sería. Ese pucha sería una interjección, como el recorcholis. Claro, yo lo escuchaba y le digo, ¿por qué decís pucha? Anda como que te estás quejando, le digo yo, y me decía que sí. Claro, sí, sí, por eso, es una forma de expresar un sentimiento. Y bueno, es más, vieron que
saliendo un poco de esto, pero es otro género discursivo, este autor de Rosario, que ahora se me va a ir el nombre, porque como cuando uno quiere buscar el nombre así en poco, Fontana Rosa, ahí está, Fontana Rosa, en un último congreso de la lengua que se hizo en Rosario, después de eso Fontana Rosa murió, que era un autor que también escribía, hacía cómics, googleenlo a Fontana Rosa, es bárbaro. Fontana Rosa hablaba de la importancia de las malas palabras, y decía que las malas palabras no le han pegado a nadie, no son malas por sí mismas, porque las malas palabras, como todo idioma, son algo convencional, eso es verdad, eso el que estudia lingüística analiza y ve que las palabras en sí no significan nada por sí mismo, sino que el ser humano les da un significado. Y incluso las palabras por eso van cambiando y van evolucionando a medida que evolucionan. Entonces, decir una mala palabra, que no la voy a decir acá, pero en sí misma no tiene que ser mala por sí, y decía Fontana Rosa. Y también decía Fontana Rosa que muchas veces las malas palabras, sobre todo las que tienen referencia a lo coprolálico, es decir, a nuestras excreciones, o las que tienen referencia al sexo, qué sé yo, son como liberadoras de sentimientos, para cuando uno tiene mucha carga emocional, las libera con una mala palabra. Era una opinión de Fontana Rosa, no era para andar haciéndolo, pero bueno, es decirles que el lenguaje, el significado se lo da al ser humano, ¿bien? Bueno, y esto de apropiarse, sí es la exhortación a que ustedes se apropien de la alfabetización académica lo más pronto que puedan, porque eso les va a dar, es como un mar en el que ustedes van a nadar con facilidad. Cuanto más aprendan a nadar en ese mar, más les va a ser fácil desenvolverse en un examen, porque les puedo asegurar que los profesores se van a ver impresionados muchas veces, no tanto por lo que ustedes sepan, lo que ustedes sepan va a ser el 70%, y el 30% restante se los va a dar su actitud y su manejo del lenguaje. Entonces es muy importante que ustedes aprendan a manejar el lenguaje para ir zafando y guitarreando bien con el uso del lenguaje. Bueno, entonces, sigo con la alfabetización académica, pone de manifiesto que los modos de leer y escribir, de buscar, adquirir, elaborar, comunicar conocimiento no son iguales en todos los ámbitos, es verdad. Y esto también, que decía Daniela, que se lo decía en el IFS y lo dicen en todos los ingresos de todas las facultades, que la alfabetización, no solo la alfabetización esta del idioma, sino también ahora hablan de la alfabetización informática, que también hay que alfabetizarse en ello. La alfabetización es una habilidad básica que nunca se logra de una sola vez, nunca se acaba. Siempre tenemos que estar estudiando y aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades en el lenguaje y también en este tema, como les decía, de la alfabetización en la informática, en las TIC. El tema de la alfabetización en las TIC es algo que nunca se acaba, lo mismo que el uso del lenguaje. Después se cuestiona la idea de que aprender a producir e interpretar un lenguaje escrito sería un asunto concluido. Ya aprendí de la gramática, ya sé de las reglas de la gramática, ya estoy lista. No, porque primero, se te va desgastando. Es como de estudiar inglés. Yo estudié inglés, cuando me recibí tenía un inglés fantástico, y ahora 5 años después se me ha rostizado bastante. Se va desgastando tanto el uso del idioma español como el uso del idioma de cualquier idioma. Como todo conocimiento que no se repasa, se va desgastando. Por eso la alfabetización no se acaba nunca, el que no avanza retrocede. Entonces, no se terminan de completar nunca. Bien, sigamos. Después, este tema le encantaba a Daniela, que lo puso en el paper. Le llaman paper o nosotros le llamamos documento de cátedra. Dice que hay distintas técnicas de lectura académica, distintas formas, y ustedes mismos lo deben saber y lo deben sentir, pero no se han dado vuelta a fijarse cómo lo hacen. Porque fíjense, no es lo mismo cuando yo, no sé si ustedes lo ven, pero si supongamos esto fuera todo un libro que yo me lo tengo que estudiar entero, si fuera un libro que lo tengo que estudiar entero, bueno, y me dicen, bueno, en el IFS era así, me daban, qué sé yo, 2, 3 libros y la semana que viene te tomaban sobre eso. Bueno, ¿cómo haces eso? Y bueno, es con lectura rápida, tenés que hacer una lectura rápida, global, ir pasando las páginas rápidamente, no te podés detener mucho, y entonces eso es lo que llaman lectura extensiva. A ver si está acá la lectura extensiva. Lectura rápida, speed reading. Conocido como speed reading, combina muchos aspectos para leer más rápido. Es cuando tiene que hacer lectura extensiva, muy larga, muchos textos. Es similar en la lectura diagonal, muchas veces uno va leyendo
y ya lo que está en la primera línea, ya medio que la va adivinando y pasa a la segunda línea, a la tercera línea, y va leyendo así como al costado. Entonces dice, es similar a la lectura diagonal, pero incluye otros factores como estar muy concentrado, hacer ejercicios de ojos. Yo me acuerdo cuando estudiaba Derecho, hace muchos años, también me daban 500, yo estudiaba todo de libro, en esa época no había fotocopias, todo de libro era, y bueno, tenía que estudiar 3 tomos de Jean Vías para el examen, más otras tomas más, qué sé yo. Entonces, yo me ejercitaba a mí misma, me desafiaba a mí misma, decir, bueno, en esta hora me voy a leer todo esto. Y entonces eso te obliga a leer rápido, te obliga a pasar rápidamente del principio de la frase hasta el final de la frase, hacerlo rápidamente, hacer que el ojo se acostumbre, pero mantener la concentración. Es muy cansador ese tipo de lectura. Cuando vos te obligás a hacer una lectura rápida, extensiva, y a la vez sabiendo lo que estamos leyendo, no pasándolo como si fueran meras palabras. Entonces, distintos tipos de lectura. Si no tenemos la lectura secuencial, esa es otra forma de verlo, que es decir, bueno, empiezo por el capítulo 1, sigo por el capítulo 2, después sigo por el capítulo 3, sigo por el capítulo 4, esa sería secuencial. Estoy obligada por el orden en que está. Y si yo pretendo leer el capítulo 4 antes del 1, es probable que no lo entienda. Después está la lectura intensiva, que sería cuando yo me concentro. Es otro punto de vista. No necesariamente se opone a la lectura rápida, no, puede ser intensiva pero rápida. La lectura intensiva es comprender el texto completo, analizar las intenciones del autor, analizar el contenido de la lengua, subrayar, yo sobre todo subrayo, por eso les decía, busquemos formas de hacer lectura intensiva también en el PDF, con el Foxy Reader o alguno de los otros que te permiten subrayar aún en el PDF. Porque si uno no subraya y no le deja la marca de uno, es como que después el texto no te dice nada, y no te das cuenta que vos ya pasaste por ese, te tenés que apropiar de ese texto. Entonces, hacer dentro de esa lectura, no solo que subrayar, sino hacer un comentario al costado, poner al costado la palabra más importante del texto. ¿Cuáles son las estrategias de ustedes para estudiar de manera efectiva? Les pregunto. Cuéntenme. En mi caso, profe, a veces Sí, ¿quién habla? Cintia. ¿Cómo es? Cintia. Cintia, sí, cuéntame, Cintia. Nada, transcribirlo. O sea, por más que, o sea, no puedo imprimirlo y subrayar, por ejemplo. Necesito sentarme a transcribirlo porque eso me lleva a leer. Para leer y resumir necesito comprender, entonces como que siento que me queda mucho mejor. Una vez que hago el resumen, después lo releo y así, y hago, por ejemplo, ítems en palabras que no conozco, las busco, o que quiero ampliar algo, le agrego un papelito arriba, le pego y le agrego un poco más al tema. Bárbaro. Bien, como abogada futura, tenés que dar un salto de calidad ahí y empezar a transcribirlo, pero no a mano, sino en la computadora. Hacete resúmenes en la computadora, si podés. Por ejemplo, esto es lo que yo hacía en mi segunda carrera, la de inglés, que fue todo un desafío para mí. ¿Saben lo que fue entrar a estudiar una carrera de grado? ¿Qué edad tenía yo? Yo tenía 45. A los 45 años. A mí fue fantástico, con mis compañeritas que tenían todas 18 o 20. Y bueno, entonces yo hacía resúmenes, como buena abogada tengo mucha facilidad con la computadora, y hacía los resúmenes. Ya no puedo escribir más a mano, a mí la mano se me agarrota toda, se me pone durísima. Entonces yo tengo muchísima práctica con la computadora, además toco el piano, y entonces hacía los resúmenes, después imprimía el resumen, mi propio resumen, y después cuando lo volví a leer, subrayaba mi propio resumen. Ahí ya si no te queda, ya está de la nuca. Y al punto tal que esos resúmenes después eran muy útiles, y yo se los pasaba a mis compañeras, era la ídola de las compañeras del IFS, porque claro, yo les mandaba los resúmenes, pero por eso, por el tema de hacer resúmenes, como decís vos, copiar, no copies todo, tenés que hacer un resumen, por lo tanto poner lo más importante del párrafo. Y hay veces que sin culpa hay que sacar todo un párrafo que no sirva. Si hay algún párrafo que les parece que es bastante inútil y no les dice nada, sobre todo no los interpela a ustedes, no les parece que no lo van a poder reproducir porque está muy, no sé, ininteligible. Hay veces que la gente escribe cualquier cosa y que lo va a hacer así como introducción, que el que lo escribió le parece bárbaro, pero uno lo lee y no le dice nada. Así que yo lo tacho y sigo con el siguiente párrafo.
que busco que sea el párrafo más importante. Entonces, una lectura intensiva es buscar los párrafos más importantes, hacer un resumen puede ser como hace Cintia, también puede ser subrayar las palabras más importantes, y puede, además, algo que me enseñó mi padre cuando yo era muy chiquita, mi padre era educador porque había sido fraile muchos años, y no era cura, era fraile, aclaro. Y entonces él sabía muy bien, los frailes eran frailes del La Salle, tenían ellos tenían hasta técnicas, tenían libros de estudio, tenían formas de enseñar, eran muy, bueno, así como tenían muchas desventajas, tenían muchas ventajas en materia educativa. Y entonces él lo primero que me enseñó cuando tenía 7, 8 años, hacer la palabra clave de cada párrafo, porque cada párrafo, a menos que el que lo haya escrito sea un loco, que esté escribiendo estupideces, en inglés le dicen nonsenses, cosas sin sentido, nonsenses. Nadie escribe un párrafo sin algo. Cada párrafo, si uno se esfuerza, va a encontrar que cada párrafo se puede resumir en una idea, en una palabra. Tiene necesariamente cada párrafo que tener una idea, una sola idea. Entonces, si yo le encuentro a cada párrafo una idea, tengo que lograr poner para cada párrafo la idea que está al costado. Si yo logro eso en una página, de toda una página que tiene 5 párrafos, tengo que llegar, después de haberlo leído, tengo que llegar a poder definir la página en 5 palabras, que son las 5 palabras clave de los 5 párrafos. Entonces, la palabra clave, la idea clave de cada párrafo es muy importante en la lectura, porque después, más allá de que yo la escriba o no la escriba, se va a convertir en práctica de la lectura encontrar la idea clave del párrafo, y eso les va a ayudar a leer más rápido, porque yo digo, bueno, ¿cuál es la idea clave? Esta, bueno, sigo para el siguiente párrafo, no me entretengo en las palabras que están de más. Entonces, lectura intensiva, lectura puntual. La lectura puntual es algo que significa cuando yo voy en busca de un dato concreto. Eso puede servir en materia, por ejemplo, en materia judicial. A veces yo tengo que leer todo un expediente y decir, bueno, en este expediente, ¿dónde constituyó domicilio este abogado? Y bueno, tengo que buscar ese dato, solamente ese dato. O decir, bueno, en este expediente, ¿el abogado de la demandada reconoció el derecho de la actora sobre el inmueble? Acá en Concarán se matan con el tema de los inmuebles. Inmuebles. Es un juzgado civil y laboral, pero en realidad pareciera que fuera todo para las posesiones ventaneales, o sea, el tema de los inmuebles, ¿no? Entonces, lo más importante es ver si el abogado de la demandada le reconoció algo al actor, al abogado de la parte actora, a la parte reclamante. Entonces, yo tengo que hacer rápidamente, porque además tengo mucho que hacer, muchas cosas que ver. Entonces, rápidamente, en un mismo escrito, tengo que buscar un solo datito que está contenido en 2 palabras. Entonces, acá. Entonces, buscar así, eso se llama lectura puntual. Buscar un solo datito. Después tenemos la lectura diagonal, que es cuando se leen pasajes especiales en un texto como título, la primera frase de un párrafo, lecturas acentuadas tipográficamente porque están en negritas o están así como en itálica, o algunos párrafos importantes. El escaneo es la técnica para buscar términos individuales, que es parecido a la lectura puntual, basada en la teoría de identificar ciertas palabras, o bien comparándolo con ciertas imágenes. Bueno, así que ahí hemos visto los distintos tipos de lectura académica. Entonces tenemos la lectura académica y la escritura académica. Bien, cuando una persona debe realizar una escritura académica, debe siempre hacer una planificación, redacción del texto y revisión. Para esto, entonces, yo pararía un segundo acá esto, porque vamos a pasar a ver si podemos ver dejar de compartir, vamos a ver si podemos ver el video ese que tengo con el textito que les mandé, que es para llenar los claros, para que ustedes escuchen lo que dice este experto, que es de la UBA. Bien, entonces, esperen, vamos a dejar de grabar.